Es posible ver el presente en términos de historia, es decir, sin tener que esperarse a que todos sus efectos se produzcan para poder contemplarlos con la perspectiva del tiempo. Es posible. Pero es posible si toda esta actualidad se reduce a sus términos más simples, más sencillos, más, más reales. Vamos a dejar de lado todas las explicaciones que se producen desde la mitología, desde lo que ahora se llama propaganda, pero que no es nada más que mitología. Y en esto ya estamos dando una idea sencilla de lo que ocurre cuando despojas de esa verborrea propagandística a las cosas, te das cuenta de lo que estamos viviendo en unos tiempos mitológicos. Unos tiempos mitológicos en los que viven tanto aquellos que detentan el poder como los que se oponen al poder. Todo resulta así sorprendentemente sencillo de entender. Todo resulta así sorprendentemente, en muchos aspectos, zafio. Pero todo resulta perfectamente comprensible si lo despojamos de qué? Del engaño. Del engaño de la palabrería. Del engaño de la verborrea. Vamos a contemplar la actualidad del mundo desde la distancia histórica, es decir, desde aquella suficiente perspectiva como para poder ver las cosas con la sencillez con la que están ocurriendo, para poder comprobar cómo los hechos consumados son los que se suceden unos a otros y se explican en sí mismos. Sucede lo que sucede porque sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, vamos a quedarnos en Europa. Veréis, Europa vive en la Edad Media. Esto puede parecer una cosa sorprendente, una de las partes del mundo más avanzadas, más libre, con una población más formada. Europa vive en la Edad Media. ¿Qué caracteriza a la Edad Media? Bueno, la Edad Media lo caracteriza unas castas, una estructura feudal, unas castas dominantes que viven a costa de la inmensa mayoría de la población convertida en siervos. ¿Y qué hace siervos a esa mayoría de la población? Es decir, ¿qué hace siervos a los europeos actuales? Pues lo que hace siervos a los europeos actuales, entre otras cosas, es o fundamentalmente tener que entregar el 50% de su trabajo, de su fortuna, de su propiedad, de su suerte a esas castas dominantes, a los señores, a los nuevos señores feudales. Esto no se llama feudalismo, claro, esto se llama ¿qué? Bueno, pues se llama socialdemocracia. La socialdemocracia se instauró en Europa como una especie de vacuna a las dichosas vacunas, también vacunas sociológicas. Pero en fin, se instauró como una especie de vacuna para impedir que el internacional socialismo, el comunismo, dicho en términos coloquiales, pues se expandiera y dominara Europa. Y entonces, para prevenir eso, dijeron, bueno, vamos a inocular un poco de comunismo, una variante inocua del comunismo, y así la población ya no quiere convertirse en comunista porque ya es un poco comunista. Y ese poco comunismo llegó a esto, literalmente, a la Edad Media. Nos llevó a la Edad Media, en esta Edad Media en la que esas castas dominantes, políticos, empresarios, estructuras religiosas, bueno, y un sinfín de advenedizos que están ahí, pues las órdenes mendicantes de la época, es decir, las ONG, y todos los vividores estos que viven de esa inmensa mayoría de la gente que es la que trabaja, la que sostiene esta Europa feudal, neofeudal, pues son los que además deciden cómo tienen que vivir sus siervos, qué es bueno para ellos y qué es malo para ellos. Y además son las que deciden cuáles son los dogmas, es decir, las certezas, las verdades que hay que tomar como infalibles. La infalibilidad ahora no parte de Roma, del Vaticano, no, parte de Bruselas o parte de Davos. Da igual. El caso es que vivimos en la Edad Media. Todo se reduce. Por eso ha sido posible confinar a la gente en sus aldeas, en sus casas, en sus barrios. Por eso se está hablando tranquilamente y con toda normalidad de esta nueva normalidad que es en realidad el advenimiento de la Edad Media, de lo medieval, de lo feudal. Y entonces se habla de ciudades de 15 minutos, es decir, que nadie, como en su momento los siervos sometidos a un señor feudal, pues no podían abandonar su aldea, el territorio del señor feudal sin permiso de este. Por eso se producen el qué, hambrunas, en la forma de qué, de inflación. Y ahora que llegamos a la inflación, vamos a ver otra característica curiosa de cómo se ha podido completar de forma dramática en los últimos tiempos esto del regreso a la Edad Media.
Bueno, pues de una manera muy sencilla, sencillísima, y explica todas las cosas, explica muchas de las cosas y todas las cosas que se derivan de la economía actual. Se llama deuda pública. ¿Y qué es la deuda pública? Bueno, la deuda pública consiste en que estos señores feudales hacen papelitos diciendo que eso es dinero, porque han dicho que eso es el dinero, y entonces hacen papelitos y se los quedan a ellos. ¿Para qué? Para guardarlos y gastarlos, mejor dicho, ellos en asuntos públicos. Por eso es deuda pública. Es dinero para los políticos, para las castas dominantes. Ese dinero entonces se lo reparten entre ellos, entre sus advenedizos, entre sus compañeros, entre sus ayudantes, entre sus sirvientes y entre sus socios. Y se lo reparten. Se reparten esa riqueza creada ficticiamente. Y como es una riqueza ficticia, pues alguien tiene que pagar en términos de riqueza real. ¿Quién paga en términos de riqueza real? Pues los siervos, el pueblo, esa mayoría, es la que luego paga en términos de riqueza real. ¿Por qué? Bueno, pues porque si tú tienes 100 euros y la inflación en 2 o 3 años ha aumentado un 40%, quiere decir que ese trabajo que tú habías realizado a cambio del cual te daban esos papelitos que dicen que es dinero, pues ese trabajo de repente vale un 40% menos, era un 40% más por. Es decir, alguien nos ha robado o nos roba ese 40% de nuestro trabajo. ¿Y quién nos lo roba? Las castas dominantes, los señores feudales, mediante deuda pública. Deuda pública que además no solamente hay que limpiar y hay que depurar y hay que trabasar a la economía real mediante la inflación, sino que además sirve como justificación ¿para qué? Para incrementar los impuestos, porque estamos en una emergencia social. Y claro, ya se sabe que el feudalismo, la base del feudalismo es que a los señores feudales protegen. Lo de protegen, entiéndalo como estado de bienestar. Protegen a sus siervos y a cambio de esto sus siervos pues le dan la mitad de su trabajo, de su esfuerzo tal, y además les obedecen en todo aquello lo que tienen que hacer. La inflación es el instrumento más eficaz y más útil para robar la riqueza a los siervos, más riqueza aún de la que se les quita mediante los impuestos, y entonces de traer esa economía real que se sustenta en el libre comercio, en la libre competencia, teóricamente, en todo aquello que teóricamente trajeron las revoluciones liberales, con las que se ha acabado fulminantemente, porque ha vuelto a triunfar el absolutismo. ¿Con qué? Mediante la socialdemocracia. Que la socialdemocracia es esto, es que te quitan la mitad del dinero y la mitad de la economía, al menos en términos crecientes, pasa a manos de los señores feudales, de los políticos y de sus socios empresarios, de sus socios financieros y de sus sirvientes. Y como vivimos en la Edad Media, pues eso explica el que no haya habido absolutamente ninguna contestación de ningún tipo, y que no haya ninguna contestación de ningún tipo a este inmenso robo y a este viaje directo hacia la época feudal, hacia el neofeudalismo. ¿Por qué? Pues porque los antiguos ciudadanos del mundo moderno, de ese mundo sustentado en los derechos individuales, en la libertad individual, pues ese mundo se está revirtiendo, se está desmantelando. Se está desmantelando paso a paso, y entonces los siervos asumen no la autoconfianza y la perspectiva de los ciudadanos, que ellos está en su mano poder revertir las cosas y poner orden y poner límites a los poderosos, sino que asumen la indefensión de los siervos, porque somos siervos, y como somos siervos, ¿qué podemos hacer los pobres siervos? Nada. Y entonces nadie hace nada, porque ¿qué podemos hacer? No se puede hacer nada contra ese poder omnímodo, ese poder ahora mismo que escapa a cualquier tipo de control por parte de los antiguos ciudadanos. Somos siervos, vivimos la Edad Media, y precisamente por eso no existe ninguna contestación, como no la existía en la Edad Media, excepto de cuando en cuando revueltas campesinas, cuando la cosa llegaba ya a ciertos límites en algunos puntos. Bueno, por lo que está viendo Europa ahora mismo. ¿O no estamos asistiendo en Europa ahora mismo a esa situación en la que lo único que se producen son pequeñas revueltas campesinas de algaradas aquí y allí? Exactamente igual que en la Edad Media. Y como estamos en la Edad Media, pues ¿qué es lo que sucede? Pues se vuelven a repetir los sucesos que ya ocurrieron en la Edad Media. El fundamental, la invasión por parte de una ideología, que es el Islam, que es la ideología ahora mismo que existe en el mundo puramente medieval, la única y la más extensa, la más masiva ideología total, integral, no solamente una religión, es una economía, es una moral, es una concepción política, pues es la única que sigue anclada exactamente en la Edad Media, con criterios y patrones perfectamente medievales, incluido su expansionismo
incluido el qué, la burbuja poblacional. Conquistaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres. Y esto es lo que se está produciendo. La invasión musulmana es exactamente igual que la Edad Media. Porque como estamos en la Edad Media, nos invaden la ideología medieval. Mientras Europa, y tras ella la seguirá el resto del mundo europeizado, pero Europa está, no es que regrese, es que entra ya plena y directamente en la Edad Media. Nos quedan un par de añitos para vivir literalmente en esa aldea de siervos. El resto del mundo, ¿qué es lo que hace? Pues el resto del mundo sabe que la Edad Media es un sitio asqueroso para vivir, y que ahí no quiere vivir nadie. Entonces, claro, entonces intentan viajar hacia la modernidad con todos sus elementos, también el de la libertad individual. Y ahora lo veremos a continuación, inmediatamente. Lo veremos en un país que es el que ahora mismo resulta que es el faro y la vanguardia de la modernidad, de la próxima modernidad hacia la que caminamos. Porque de la Edad Media se salió el Renacimiento y se salió hacia la modernidad. Y estamos, mientras regresamos a la Edad Media, a punto de iniciarse un nuevo renacimiento. Un nuevo renacimiento que podemos llamar ciberlítico, una nueva era de la humanidad. Pues bien, esas naciones, el resto de las naciones, la inmensa mayoría de las naciones, sobre todo cuanto menos europeizadas están y cuanto menos islamizadas están, pues lo que hacen es caminar hacia el ciberlítico. Quieren vivir más libres y sobre todo quieren vivir mejor, con mayor bienestar económico, ser ricos como eran hasta hace poco ese mundo occidental, gracias a haber tomado el tren en primer momento de la modernidad, haber dejado atrás la Edad Media, haber entrado en la modernidad. Bueno, ellos están entrando ahora y lo que buscan desesperadamente es entrar en la modernidad, en esta nueva normalidad llamada ciberlítico. El gran referente político de China no fue Mao Zedong. Mao Zedong lo que tuvo es a China sumida en una especie de medievo atroz, de pobreza, con un régimen absolutista, ferozmente tiránico, feudal, atávico, atrasado, guiado, regido no por la razón, ni por la inteligencia, ni por el libre comercio, nada de eso, sino regido ¿por qué? Pues por dos más terribles, en este caso ateos, pero bueno, da igual, si es lo mismo, si es exactamente igual, el pensamiento único, todo esto. No, el gran referente político de China fue Deng Xiaoping. Deng Xiaoping decide dejar atrás la Edad Media en la que había estado sumida China y decide incorporarse a la modernidad. Y rápidamente tras la modernidad, después de eso, llega otro personaje que creo que va a ser del mismo nivel, cuando menos que Deng Xiaoping, en términos históricos, para China y para toda la humanidad, como es Xi Jinping. Y me oiga decir esto después de haber criticado tantísimo a esa China que parecía resistirse a lo que es las libertades, un régimen democrático, etcétera, etcétera, dirá, bueno, pero tú no decías, sí, yo decía. Yo he estado en China varias veces, bastantes veces, he conocido el interior más pobre, el exterior más rico, he vivido allí plenamente, he conocido realmente lo que son los chinos. Os aseguro una cosa, no hay pueblo más nacionalista, curioso, ¿verdad?, pero más nacionalista que los chinos. El interés nacional para ellos es fundamental. Luego cada uno va a lo suyo. No he visto ningún otro pueblo con más amor a la libertad individual. Esto los hace muy individualistas, algo muy parecido a lo que nos pasa a los españoles, que desde aquella Castilla que fue vanguardia de las libertades en aquella oscura Edad Media, profunda Edad Media, pues nos ha dejado esta herencia cultural de el amor por la libertad individual. Y en China pues, tiene un gran amor por la libertad individual. Esto lo sabe Deng Xiaoping, lo sabía Mao, lo sabe Xi Jinping, lo saben todo el mundo. Por eso resulta muy gracioso cuando aquí, en esta Europa medieval, completamente medieval, en la que quieren imponer un control social férreo, como en la edad feudal, es decir, apoyándose en la tecnología, pero exactamente igual que en la época feudal, en la que controlen lo que podemos comer, lo que no podemos comer, si somos buenos ciudadanos, si somos buenos siervos, si obedecemos las órdenes y las instrucciones del señor feudal, de la nueva iglesia, con todas sus dogmas, sus doctrinas, sus dioses y diosecillas. Pues esto que quieren establecer aquí, ese control social, ese crédito social se llama, pues se dice que esto se está implantando ya en China. En China no se está implantando ni por asomo nada de esto parecido.
En China no pueden implantarlo sencillamente porque el pueblo chino no lo aguantaría, no lo soportaría. Y lo saben perfectamente sus dirigentes. Lo saben sus dirigentes porque, aunque esos dirigentes parezca que todavía obedecen al dragón rojo, no obedecen ya al dragón rojo. Estos dirigentes se han aliado con el dragón dorado. ¿Y qué es el dragón dorado? El dragón dorado es el dragón de la nueva modernidad, del ciberlítico. El dragón dorado es aquel que dice, que pone como objetivos fundamentales una mayor libertad de todo y cada uno, un mayor poder de la sociedad para preservar esa libertad y sobre todo y fundamentalmente vivir muy bien. Vivir absolutamente bien. Vivir muy bien, ¿qué significa? Bueno, vivir muy bien significa escapar de la esencia del ser humano hasta nuestros días, en todo lo que llamamos de neolítico, que es la esclavitud. Esa misma esclavitud que se ha marcado como objetivo este proceso de regreso a la Edad Media, en el que el complemento perfecto para poder estructurar la sociedad no van a ser todos esos instrumentos tecnológicos que pueden suplir el trabajo del hombre, no, es la esclavitud. Va a ser la esclavitud en esta Europa y este mundo europeizado. ¿La esclavitud qué es? Bueno, la esclavitud es una cosa muy sencilla, es no disponer de tu propio tiempo. Es decir, tener que entregar tu tiempo, que te quiten tu tiempo para poder sobrevivir. Esto es así de sencillo. Entonces, quiere decir que tenemos que trabajar 8, 10 horas, 5, las que sean. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. No hay otra forma de poder sobrevivir. No hay otra forma de poder tener acceso a qué, a una buena vida con bienes materiales, con buena comida, con posibilidad de viajar, con posibilidad de poder hacer realidad todos nuestros sueños. ¿Por qué esto es esclavitud? Por una cosa muy sencilla. Porque si alguien todavía no se ha dado cuenta, somos tiempo. Somos tiempo, no somos otra cosa. Y como somos tiempo, que no somos otra cosa, pues resulta que el que te quiten tu tiempo, pues significa que dejas de existir como tú, como tal tú, en ese momento. De manera que si le quitamos 6, 7 horas de sueño, 8 horas de sueño y otra hora 8 de trabajo, resulta que no vivimos 24 horas, no, vivimos 8 horas. Una tercera parte de nuestro tiempo es el que vivimos directamente. Bien está que tengamos que dormir y al fin podemos entender el sueño como parte de nuestro tiempo que lo estamos usando para nosotros, pero el tiempo consciente, el tiempo que usamos para nosotros, queda reducido, en el mejor de los casos, a una tercera parte. Esto se llama esclavitud parcial. ¿Y qué es lo que pretende este dragón dorado? ¿Cuáles son los objetivos que marca, las metas, la agenda que marca este dragón dorado, al contrario de ese dragón oscuro y siniestro del mundo europeo y europeizado? Pues este dragón dorado lo que marca para los chinos y para todos aquellos que quieren acceder y que tienen claro que tienen que acceder a ese nuevo mundo, a esa nueva época, a esa nueva modernidad que se llama ciberlítico, lo que quieren es pues vivir sin tener que trabajar. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, esto que se consigue mediante una fórmula muy sencilla, se llama tecnología. China está centrada en el desarrollo tecnológico, posiblemente. ¿Y en qué? En la consecución de materia prima para sostener este desarrollo tecnológico, materia prima para sostener el qué, la prosperidad de los chinos. En China hay un régimen político, unas castas que trabajan para el interés político de su nación, el interés económico de su nación, para el interés humano de su nación. Esta es la gran diferencia. Estas castas que hay allí, bueno, sí, impiden la libre competencia entre bandas políticas, es decir, entre partidarios de tal facción de cortesanos y tal otra facción de cortesanos, y impiden esta libertad, y entonces por eso decimos que no hay libertad. Que tampoco existe libertad para todo aquel que ponga en peligro el desarrollo de este objetivo, de esta agenda marcada por el dragón dorado, que es vivir cada vez mejor, ser más rico, más próspero y vivir bien. Es que es algo así de sencillo, exacto, es el gran sueño de cualquier persona que tenga la cabeza en su sitio, que piense por sí mismo, que no obedezca a qué, a dogmas, ideologías, a dragones oscuros que nos susurran al oído para decir, no, tú no eres importante, no, lo importante es todo menos tú. Y entonces China inició ya una reducción de la población, sabía que la población era un lastre, que ese exceso de población era un lastre, es la fórmula económica del neolítico, que se basa en una estafa piramidal, en
en un fraude de tipo Ponzi, y lo que hace China es invertir en tecnología, pero caramba, está reduciendo la población. Y entonces saltan todas las alarmas de la Europa medieval, pensando en sus términos medievales, en sus términos de burbuja poblacional, en sus términos de estafa Ponzi, y dice, pues entonces, ¿quién va a pagar las pensiones en China? Claro, si los chinos no tienen un grave problema demográfico, dicen aquí. Qué tremendo, ¿cómo van a poder esta gente vivir? Bueno, pues esta gente van a poder vivir supliendo esa mano de obra humana. ¿Por qué? Por mano de obra tecnológica. Se llama inteligencia artificial, robotización y automatización. Es decir, una sola persona va a poder producir como tres. Ya está resuelto el problema demográfico. Ya se genera esa riqueza. Pero además se genera esa riqueza de forma más competitiva, porque cuando haya que ir a vender un coche, resulta que los coches chinos son ahora más baratos y serán aún mucho más baratos en comparación con los nuestros, con el mundo europeo, europeizado, con los del resto del mundo que camina hacia la edad media. Bueno, pues porque tienen ese plus de productividad que hace necesaria la burbuja poblacional, el incremento demográfico con la tecnología. Con la tecnología, mientras las máquinas de inteligencia artificial van a producir más con un menor coste, a un menor coste. Pero además hay otra cuestión importante que se nos pasa de vista cuando se dice, oye, y entonces las pensiones, pues mira, las pensiones para poder pagarlas necesitamos que venga más gente. Cuanta más gente venga aquí en el mundo medieval, en este mundo que se niega a caminar hacia la nueva modernidad, hacia el nivel lítico, reduciendo como van a hacer en China la población de forma no traumática, de forma paulatina, normal, sin llevar a cabo ningún tipo de genocidio encubierto. Pues aquí en Europa, cuando se habla de esta cuestión, se dice, no, hay que incrementar la población, entonces que vengan de fuera. Y entonces, bueno, una de las justificaciones para permitir esta invasión medieval de la ideología más medieval que existe en el mundo, que es el Islam, pues se dice, bueno, es que necesitamos gente aquí para que nos paguen las pensiones. Pues se dice sin rubor, así. Pero dejando al margen de que esta gente que viene aquí no genera ningún beneficio porque no trabaja y viven del estado de bienestar que sostienen los siervos y que reparten los dueños a quien ellos quieren, los dueños de Europa, estas castas dominantes, pues incluso aunque trabajaran, hay que pensar algo muy sencillo. Esta máquina, esta estafa piramidal, este fraude tipo Ponzi requiere que vaya entrando más gente cada vez, y cuanto más gente entra cada vez para poder pagar las pensiones a los que ya trabajaron antes, pues en el futuro va a hacer falta cada vez más gente y más gente y más gente. Y hay una máquina que no acaba nunca, se llama burbuja poblacional, burbuja demográfica. La solución para poder pagar las pensiones de ahora es que entren muchos, a los que mañana, a esos muchos más que ahora, va a haber también que pagar las pensiones, hasta que esto revienta. Como todas las burbujas económicas, o todas las burbujas, todos los fraudes tipo Ponzi, todas las estafas piramidales. ¿Y qué de particular tiene la dirección que ha tomado China? No se está lo suyo, a entrar rápidamente en ese cibernético. Bueno, dejar que la población vaya disminuyendo poco a poco, y esos teóricos problemas de la crisis demográfica, ese esquema Ponzi, ir transformándolo, ir pinchando esa burbuja poco a poco y mediante la tecnología. ¿Y qué de particular tiene el que sea la tecnología la que aporte riqueza para poder pagar las pensiones y poder, y veremos ahora que algo mucho más importante que las pensiones, poder pagar las pensiones los chinos? Pues muy sencillo, que a diferencia de que cuando tú incorporas más gente aumenta la población, bien por la inmigración o bien por políticas de natalidad desbordadas, etcétera, etcétera, pues a estos sujetos que son los que trabajan y crean riqueza, las máquinas, no hay que pagarles pensión. Sencillo, ¿verdad? Se ha acabado la burbuja poblacional. Las estás desinflando poco a poco. Esto es así de simple. Pero ¿cómo, si es así de simple, no lo ve nadie? Sí lo ven. Pero aquí se ha optado, ¿por qué? Por la Edad Media. ¿Y por qué se ha optado por la Edad Media? Pues porque la socialdemocracia ha generado una dinámica de control social, es decir, una dinámica política, económica e incluso cultural que se sustenta ¿en qué? En otra burbuja. Es la burbuja socialdemócrata. Necesita constantemente ir ocupando el espacio social, el espacio incluso personal, caminando hacia ese comunismo total, que termina siendo, como todo el comunismo,
en una esclavitud absoluta, no tendrás nada, no eres propietario, se abole la propiedad privada, es un esclavo, no es otra cosa. No eres propietario en nada y tienes que obedecer todo lo que te dicen. Esa marcha defectible del sistema se retroalimenta a sí misma. Pero no solo se retroalimenta, es que los enemigos, los que quieren, están compitiendo por entrar en esa modernidad y le interesa muchísimo que los recursos que hay, todos esos recursos materiales que hay para poder sostener esa buena vida de sus ciudadanos, por ejemplo China, pues le viene de maravilla que los europeos y el mundo europeizado hagamos esto. ¿Por qué? Porque cada vez consumimos más recursos y por tanto les queda a ellos más recursos. Y otra cosa muy importante, vamos perdiendo poco a poco la competencia. ¿Por qué? Por el cibernético. ¿Cómo? Perdiendo la lucha, la guerra, la competencia tecnológica. Se va destruyendo nuestra economía, los coches que llegan aquí son chinos, toda la tecnología china empieza a ser más rentable, la China y la de otros países que se incorporan y que están en esto, no están en la vuelta a la Edad Media, ni están en el fraude, en la estafa socialdemócrata, en este perverso mecanismo que se retroalimenta a sí mismo y que solamente puede parar cuando se llega al colapso final del mundo esclavista. Bueno, pues a ellos les viene de maravilla que nosotros perdamos esta carrera tecnológica porque económicamente no podemos sostenerla. Es así de sencillo, no podemos hacer las inversiones que tenemos que hacer para tener nuestra propia tecnología y hacer esta transición de población hacia la disminución de la burbuja poblacional a través de la tecnología. ¿Cuál es el objetivo final de esta nueva modernidad? ¿Qué busca? ¿Qué metas? ¿Qué agenda hay? ¿Qué agenda tiene el dragón dorado para que se vayan cumpliendo? Que es una agenda completamente distinta a la agenda del dragón negro, del dragón siniestro y lúgubre y tenebroso del mundo medieval, de esta socialdemocracia que se retroalimenta a sí misma. Bueno, pues los objetivos son muy claros. Conseguir que la población china, en este caso, que los chinos o los de las diferentes naciones que están en esta carrera, puedan vivir plácidamente sin tener que trabajar, liberados de la esclavitud del trabajo. Y por tanto, porque puedan vivir no de una forma sostenible, de manera que al planeta, no, que puedan vivir magníficamente bien sin tener que trabajar y disponiendo de una renta que sería equivalente a lo que hasta hace poco en el mundo occidental, en el mundo libre, en el mundo próspero, por una renta de clase media alta. Todos. ¿Por qué? Ha disminuido la población y ya se ha llegado a un punto en el que la tecnología, todas esas homo máquinas, toda esa capacidad, ese truco que al que no necesitas pagarle pensiones, pues genera la suficiente riqueza pues, para que los seres humanos, los chinos en este caso, en este futuro, podríamos decir que casi inmediato, pues puedan vivir cada vez mejor teniendo que trabajar menos. De eso se trata. Esta es la gran modernidad del cibernético, la libertad completa. Tú no tienes que trabajar, tu tiempo es tuyo y tienes bienes materiales a tu disposición suficientes ¿para qué? Para que seas inteligente y tienes una gran capacidad, pues puedas ser muy feliz. Y la felicidad de cada uno va a depender no ya de las limitaciones materiales o de las restricciones de libertad o de la disposición de tu tiempo, porque dispones de todo eso lo suficiente, sino de la calidad humana de cada uno, de la aventura personal de cada uno, eso es la vida, pues para sacarle el jugo a la vida, para poder disfrutar de las cosas. De manera que mientras en Europa se va instalando con firmeza esta nueva época feudal, este camino de regreso al colapso total de una estafa piramidal, de una estafa tipo Ponzi, sustentada en la burbuja demográfica, pues en China están recorriendo el camino contrario, no les importa. Esto que aquí llamamos tragedia o desastre demográfico, desde el punto de vista de los estafadores, claro, de los que viven en una estafa Ponzi. Si no entra nadie más aquí, ¿quién nos va a pagar las pensiones? Bien, pues ellos están camino de ese cibernético y van a estar en el cibernético mucho antes de lo que nadie se imagina. China ahora mismo está a la vanguardia de la marcha de la historia. Lo siento mucho, pero es así de sencillo. Por tanto, el triunfo va a ser de China y el triunfo va a ser para los chinos. Para China y para los chinos y para todas aquellas naciones que están en esa dinámica, que están en esa dinámica de no regresar a la Edad Media, de no hacerse cada vez más pobres, de no someterse a un poder despótico, sino que caminan hacia ese nuevo renacimiento. Una nueva época de la humanidad en lo que los hombres
no serán híbridos, o sí lo serán, máquinas, no, los hombres serán, y las mujeres serán cada vez más libres y más felices, dependiendo de su felicidad, de la calidad de cada uno o de la capacidad de cada uno para poder ser feliz. Bueno, todos jubilados. Si ese es el fin del asunto. ¿Y cómo se paga la jubilación? No de aquellas personas que llegan a los 65 años, 80 años, sino de la totalidad de la población. ¿Cómo se paga esta jubilación? ¿Quién no la va a pagar? La tecnología, obviamente. Y luego el que quiera ganar algo más de lo que va a poder tener, el que quiera, en vez de vivir como alguien de clase media alta en lo que hasta hace poco era el mundo libre y más próspero de la Tierra, pues eso siempre tendrá la oportunidad de crear riqueza, de decir, bueno, voy a trabajar, voy a inventar más cosas, yo quiero un plus, yo quiero vivir mejor todavía, yo quiero tener a mi disposición más bienes materiales, más posibilidades, etcétera, y voy a trabajar yo, mi hobby va a ser crear. Eso es libertad. Esa es una vida humana digna, y eso es lo que están buscando en China, y ese es el camino que están siguiendo directamente. Sin atender a todas las historietas, todas las historietas de los charlatanes, de los estafadores que aparecen hoy con una guerra para distraer a la población, para que la población, los antiguos ciudadanos del mundo antiguamente libre, acepten ser siervos, se distrae con este miedo, con el otro miedo. Bueno, la técnica pastoril, los perros hacen eso, asustan a las ovejas y las ovejas creen que realmente eso es un peligro de verdad, que amenaza sus vidas. No saben que son los perros que están trabajando para el pastor y que al pastor no le interesa matarlas, le interesa explotarlas, vivir de ellas. Pues bien, mientras aquí sucede eso, en China está sucediendo lo contrario. Y en otros lugares del mundo. Se dejan de monsergas climáticas, se dejan de monsergas, bueno, de las siguientes, se dejan de monsergas medievales. Y lo que buscan es esto: disfrutar del futuro. Disfrutar de una nueva época dorada de la humanidad. De la gran época dorada de la humanidad, protagonizada por el dragón dorado, no por el dragón rojo. China no hay un dragón rojo, un dragón dorado. De manera que recapitulemos, pensemos cada uno de nosotros cómo tenemos que participar en todo este juego y cómo no tenemos que colaborar con esta gran estafa de la socialdemocracia, del nuevo feudalismo, y cómo no tenemos que colaborar con esa estafa, incluso pensando que estamos luchando contra ella. Vamos a dejar esos planteamientos. Vamos a no hacer caso a esos planteamientos. Vamos a prestar atención a aquellas zonas del mundo que van en la vanguardia de la marcha hacia una nueva época dorada de la humanidad. Porque es mentira todo eso. Fíjense, incluso en este mundo, en el discursito de este mundo europeo europeizado, en este mundo del dragón negro, de Bruselas, de Davos, de Washington, de Sydney, bueno, lo que se está intentando que es demonizar la tecnología. Que las propias disidentes sean los que se encarguen de decir no, la tecnología eso es terrible, está lleno de peligros, los avances tecnológicos, los avances, todo eso, médicos, todo eso, no, porque mira, se hacen cosas en la medicina que matan, hay instrumentos de la tecnología que sirven para controlar y esclavizar, y tal. Entonces, que renunciemos a la tecnología. Esto le viene de maravilla a China. Y pensemos otra cosa más. En este mundo socialdemócrata es rehén de lo que podemos llamar opinión pública. Y por tanto, manejando la opinión pública se puede manejar con muy poco dinero, comprando una serie de medios y de personajes claves, puede manipular la opinión pública y puede hacer que los políticos que dependen de la opinión pública, que son a su vez deudores de la opinión pública, hagan lo que tú quieras que hagan, que es llevar a una zona del mundo a la Edad Media para que se liberen recursos y se eliminen un competidor formidable como podría ser el mundo occidental tecnológicamente avanzado, para que otros que tenían las cosas más difíciles porque tenían un exceso de población muy grande, poca tecnología a su disposición y pocos recursos económicos para desarrollar esa tecnología, pues de repente sean los grandes candidatos al triunfo. La opinión pública. A eso a lo que están sometidos nuestros políticos. A eso, y que nadie dude lo más mínimo,
estado en China, conozco la mentalidad, creo que conozco bastante la mentalidad de los chinos con sus luces y sus sombras. Y entre sus luces está algo que nos puede sorprender, que es la capacidad para saber en qué tienen que gastar el dinero, en el control de los medios de comunicación, en el control de la opinión pública y especialmente en qué personas tienen que gastar el dinero, a quién tienen que darle el dinero para que esas personas traicionen a qué, a sus pueblos, a sus intereses nacionales y trabajen en contra de sus intereses. No hace falta nada más y esto se hace con una discreción pasmosa, porque además los que están aquí con un poder inmenso que es el que otorga esta socialdemocracia son advenedizos, es una clase nobiliaria advenediza, un aristócrata advenedizo que se compran con muy poco dinero. ¿A qué teme China? Entre comillas. Bueno, a que de repente llegue un Xi Jinping, un Deng Xiaoping a Europa o a Estados Unidos. Claramente Xi Jinping de Estados Unidos es Trump. En un momento determinado, crítico para el desarrollo económico, político y social de China, Donald Trump impuso algo que era la guerra arancelaria. Eso podía haber llevado al traste a todo el desarrollo económico de China y haber frustrado en parte su agenda, haberla retrasado cuando menos, de una manera que pusiera en peligro la subsistencia de este régimen que es seguidor del dragón dorado. Donald Trump o algún otro Donald Trump, alguien con suficiente dinero como para que no sea fácil comprarlo y que tenga las cosas tan claras como las estamos describiendo aquí, tan sencillas como esto. Que tenga claro que aquí no se trata de guerra entre el bien y el mal, de extraterrestres, no extraterrestres, pues todo eso puede ser que exista también, pero colateralmente. Lo principal aquí es esto. Estamos a las puertas de una nueva modernidad. Y quien consiga el desarrollo tecnológico y una reducción de población va a acceder a esa nueva modernidad. Y en Occidente, en el mundo dominado por la socialdemocracia neofeudal, también va a haber que entrar en ese nuevo mundo, en esa nueva modernidad, o si no desaparecerá, será ocupada por los habitantes del ciberlítico provenientes de otras naciones. ¿Y cómo se va a entrar ahí? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? De manera drástica, desesperada y cruel, como se está haciendo. No nos engañemos y que no nos engañen. Esto se reduce a unos términos muy sencillos, muy simples, a una realidad crudamente simple y sencilla. Nosotros, Europa y el mundo europeizado, pero Europa a la cabeza, vamos transitando por esa edad media en la que estamos completamente inmersos hacia el colapso final del neolítico, el colapso final de esta estafa piramidal, de esta burbuja demográfica que lo ceba todo y que se ceba a sí misma hasta que explota. Y ese colapso final supone nuestra completa esclavitud. O nuestra completa esclavitud, o la única salida que tiene esto que siempre tuvo, la misma que tuvo en su momento, la revolución. La revolución no hacia el colectivismo y hacia el regreso a una forma laica, atea, de ese nuevo orden mundial implantado hace mucho tiempo y que llevó a la Edad Media a esa nueva religión sin Dios. No, no. La revolución hacia la liberación, hacia la modernidad. Ahora hacia la nueva modernidad, hacia el ciberlítico, hacia ese mundo al que se dirigen China y otros muchos países que no han caído en esta trampa de la socialdemocracia, que al final ha sido la peor de las trampas, ha sido el peor de los males, ha sido el germen de la destrucción de los que estábamos en mejor posición para entrar en esta época dorada, en esta nueva época dorada de la humanidad, regida no por un dragón negro, oscuro y siniestro, con una siniestra agenda, sino por el mismo dragón luminoso y dorado que fue el que abrió el Renacimiento y con el Renacimiento la Edad Moderna. La época de mayor desarrollo tecnológico, social, cultural, incluso en términos de derechos humanos, que ha conocido la humanidad y que fue protagonizado por Europa.
esta Europa que ahora estamos ya viviendo en una nueva época feudal, con todos sus términos, con una exactitud espeluznante. Nosotros camino de ese colapso final de no tendrás nada y serás feliz. El sueño del comunismo, el sueño del dragón rojo. Pero ese sueño ya no es el sueño de China. Ese sueño no es el sueño de muchas naciones de la Tierra que quieren escapar de ese final y que tenían y aún tienen, la mayoría de los casos, muchos menos recursos, muchas menos oportunidades, mucha menos probabilidad de poder acceder a esa edad dorada, a esa nueva edad dorada. Nosotros caminando hacia el colapso, hacia la esclavitud, hacia no tendrás nada y serás un desgraciado, y China caminando con la vista puesta, tendida completamente, sin atender a ninguna otra distracción, hacia esa edad dorada, hacia el ciberlítico, hacia la nueva modernidad, escapando de la terrible Edad Media en la que lo sumió ¿qué? El internacional socialismo, el comunismo. Ese antiguo y viejo nom colectivista. China está labrando un futuro feliz para sus ciudadanos. Que no nos engañen, porque todo eso que se dice que está haciendo China y va a hacer China, todo eso siniestro, todo ese crédito social, ese control absoluto, esa tiranía terrible, es la que estamos sufriendo en Europa. De manera que esta es la situación, esto es ante lo que estamos, no estamos ante élites satánicas, ante grandes conspiraciones de no sé qué historia. Bueno, puede que todo eso también lo haya, pero si lo hay, no es nada más que una táctica para conseguir quitarnos las posibilidades a nosotros de esa época dorada y que accedan otros. Se trata de una competencia, una carrera hacia ese nuevo mundo. Y en esa carrera a nosotros nos están llevando de regreso hacia la Edad Media. La Edad Media en la que quedó atrapado el Islam y mucha otra gente. Esa Edad Media en la que se negaron a entrar en la modernidad diciendo no, eso es materialismo, obra del diablo, la tecnología, todo eso obra de Satanás. Nosotros somos la reserva espiritual del mundo, nosotros hemos quedado en lo inmaterial, nosotros vamos a quedarnos en la Edad Media. Y ahí se quedaron. Y ahora esos que ahí se quedaron están entrando mansalva aquí, en esta Europa feudal, neofeudal. ¿Para qué? Pues para asaltar la nueva Roma, para obtener el botín, para saquearla, para acabar con los últimos restos de esplendor y con las últimas oportunidades que tenemos los europeos para vivir en esa época dorada como pasajeros de primera. Esta es la realidad, la sencilla realidad. Todo lo demás son estrategias de unos y de otros para que nosotros no estemos ahí.